Bueno, chicos y chicas, ¿cómo andan? Espero que bien. La idea en este video es ver los primeros ejercicios de régimen senoidal permanente que pertenecen a la guía de trabajos prácticos número 4. Y debemos recordar siempre que este tipo de análisis lo hacemos para régimen permanente. ¿Está bien? No forma parte de un análisis transitorio, ¿sí? Eso es algo bastante importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear este tipo de soluciones. Por lo cual nosotros vamos a hacer hincapié sí en la parte temporal y tanto en la parte frecuencial, que ahora vamos a describir cuáles son las características de este tipo de sistemas y análisis, tanto de entradas y de salidas, pero obviando la parte del transitorio, la cual calcularemos mediante las metodologías que vimos en unidades anteriores, lo cual va a ser un poco complejo en este tipo de sistemas, o la alternativa que vamos a ver en el dominio transformado de Laplace, que será tema del segundo cuatrimestre, con el cual podremos sí obtener unas respuestas un poco mejores en cuanto a la metodología y al cálculo que nos facilitan en cuanto a tiempos la solución al sistema. Entonces, el ejercicio número 1 tenemos los siguientes datos en los cuales frente a esta topología, ¿sí? Nos piden impedancia de entrada del circuito, la corriente total, tanto el fasor de corriente total como la expresión temporal de la corriente, ¿sí? El fasor de tensión entre los puntos A y B, que está marcado acá en rojo. También nos lo piden en la expresión del fasor como la ecuación temporal, ¿sí? Y bueno, nos dan los datos de cada una de las impedancias que conforman el circuito. Acá tenemos las reactancias también, ¿sí? Bien, entonces, para comenzar a plantear la impedancia de entrada, siempre conviene agrupar por impedancias y admitancias que conforman a este circuito. Entonces, veamos qué es lo que podemos plantear a partir de esta topología, ¿sí? Sabemos que la impedancia de esta rama, ¿sí? De la rama que tenemos más hacia la derecha, que se encuentra en derivación respecto a estos dos puntos, ¿sí? Estos dos puntos acá, ¿ok? Tenemos una corriente que va a circular por cada una de ellas, es decir, por esta rama que podemos definir 3, dado que tenemos una resistencia de R3, ¿sí? Voy a marcarlo en otro color para no seguir enchastrando un poco el circuito, ¿sí? Más de lo que ya está. Entonces tenemos nuestra resistencia R3, nuestra impedancia de carga que está conformada por estas dos impedancias, ¿sí? Que van a ser la resistencia RL y una inductancia, ¿ok? Entonces para nosotros esto va a formar parte de la carga. ¿Por qué? Porque nos están solicitando en incisos siguientes la tensión entre estos dos puntos, ¿está bien? En el primer inciso para nosotros estos dos terminales que se toman acá son anecdóticos, puesto que lo que nos solicitan es la impedancia de entrada total del circuito, ¿sí? Recordemos cuál es la definición de impedancia para cualquier circuito. Es la definición de la tensión sobre la corriente que circula por esa rama, por ese sistema o lo que sea que estemos planteando, ¿sí? En este caso, como nos piden la impedancia de entrada total, va a ser la tensión total, ¿sí? ¿Sí? Nuestra tensión, nuestro fasor tensión, porque estamos trabajando en régimen senoidal, por lo cual asumimos que tenemos una sola frecuencia en la entrada, ¿ok? Nuestro generador es solamente un generador de tipo senoidal y nuestra corriente total es la que ingresa al circuito o la que podemos decir que circula tanto por esta fuente como por el total, ¿sí? O el equivalente a toda esta impedancia, ¿está bien? Entonces, bien, retomemos lo que nos solicitan, ¿sí? O sea, dijimos que la impedancia total va a ser nuestra tensión de entrada sobre nuestra corriente de entrada. Para ello, empiezo a plantear, bueno, tengo como dato la tensión de entrada de nuestro circuito, el cual yo convierto, digamos, de tensión
en el régimen temporal a un fasor, ¿sí? Al cual le asigno un, generalmente, quizás este no sea el caso, depende de lo que diga la consigna, pero si a mí no me dicen cuál es el ángulo que tiene asignado este fasor tensión o esta tensión inicial, ¿sí? Nuestro generador, digamos, lo que podemos nosotros hacer es tomar un sistema de referencia, así como hacíamos en física 1, ¿sí? Para elegir la posición inicial de la masa o de la partícula, lo que sea. ¿Está bien? Nosotros elegimos qué ángulo le vamos a dar a nuestro generador. Para ello, si no es dato, está bien, eso va a depender de cada uno de los ejercicios que vayamos haciendo. Si no es dato, lo que nos conviene siempre es asignarle el valor 0, ¿está bien? No, uno no suele decir, bueno, esta tensión comienza con un valor de menos pi o pi sobre 2, menos pi sobre 2, ¿está bien? Entonces es más sencillo decir, bueno, 0. En este caso, si ya estaba expresado, bueno, lo tomamos así. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que nuestra tensión eficaz es de 300 volts. Motivo por el cual sabemos que el valor pico se asocia al valor eficaz como la multiplicación por el factor de raíz de 2. ¿Ok? Entonces, de acá, esta sería la relación que a nosotros nos interesa. ¿Sí? El valor pico termina siendo el valor eficaz por raíz de 2. ¿Está bien? Entonces, eso como primer dato. Por otro lado, teníamos lo que dijimos del ángulo, por lo cual a partir de ahí ya tenemos una de los primeros datos que necesitamos para calcular la impedancia de entrada, ¿sí? Entonces, ahora yo les pregunto, si yo tengo que calcular la corriente que circula por todo este sistema, ¿es óptimo realizarlo mediante esta ecuación? Si creen que ven o no alguna dificultad en esto, bueno, la respuesta sería, y mirá, si yo ya tengo todos los valores de las impedancias y de las admitancias que conforman este circuito, la realidad es que en la mayoría de los casos suele convenir agruparlas de acuerdo a justamente impedancias si se encuentran asociadas en serie y admitancias cuando se encuentren asociadas en paralelo. ¿Está bien? Es decir, asociaríamos estas dos admitancias, pero ¿qué es lo que tuve que hacer primero? Primero tomo todo esto como una impedancia, tomo todo esto como una impedancia y luego asocio ambas, ¿sí? Como una suma de admitancias porque se encuentran en derivación en paralelo. ¿Está bien? Y luego, una vez que obtuve toda esta admitancia total, porque es la sumatoria de la primera con la segunda, lo que me conviene es invertirla y poder trabajar con impedancias para hacer directamente la suma de esta impedancia con la suma de toda esta impedancia. ¿Ok? Vamos a borrar todo eso para que no quede tan enchastrado. Entonces, lo que decimos es, agrupo toda esta resistencia R3, RL y la impedancia XL, ¿sí? La impedancia del inductor, todo en serie. ¿Está bien? Luego eso lo convierto en admitancia, ¿sí? Por ahora dejo eso ahí, mientras que en la otra rama hago lo mismo. Agrupo todo esto en una impedancia, la invierto, obtengo la admitancia, sumo estas dos admitancias, me va a quedar la admitancia total del paralelo y una vez que invierto obtengo la impedancia total la impedancia de este paralelo. Lo sumo a la resistencia R1 y ahí obtengo la impedancia total del circuito. ¿Ok? Entonces, eso lo tiene que ir viendo uno a medida que va realizando la práctica. Entonces, tenemos, fíjense, agrupo por un lado la impedancia de la carga, que es RL más JXL, ¿sí? La reactancia de este inductor. ¿Está bien? Sabemos que la impedancia se mide en ohms, mientras que la admitancia, generalmente le decimos como mho, ¿sí? Y la impedancia Z3, ¿qué definí como impedancia Z3? Definí impedancia Z3, es decir, todo esto que yo estoy marcando acá, ¿sí? Como la rama derecha, ¿sí? De todo este circuito. Entonces, Z3, después de sumarlo, me termina dando lo siguiente, ¿sí? Acá lo tenemos con la parte real, parte imaginaria, mientras que acá lo tenemos como módulo y fase, ¿ok? Esas conversiones generalmente yo se las recomiendo hacer con una calculadora, ¿sí?
para ahorrar tiempo, por una cuestión de que no dudo de que a estas alturas todos podemos realizar el cálculo de las coordenadas polares y demás, pero a la hora del examen, cuando uno llega a un determinado resultado, hacer la conversión entre uno y otro, se ahorra tiempo utilizando las calculadoras con propiedades de números complejos y operatorias que permitan obtener cada uno de los resultados, ¿ok? Entonces, no nos vamos a detener en esto, sí, porque forma un poco parte de lo que es análisis matemático 2 y quizás análisis de señales y sistemas, pero si alguien llega a tener dudas con el tema de números complejos, si googleando no encuentran la solución, no entienden qué es lo que hice, qué es lo que pasó, me consultan y lo vemos, no hay ningún problema, ¿ok? Pero voy a asumir que ya tenemos todas las operatorias básicas de números complejos para poder seguir operando y que van a ser necesarias a lo largo de todo el cuatrimestre y del año también. Entonces, por otro lado, tenemos nuestra impedancia Z2, ¿sí? Que yo la asumo como la segunda rama que se encuentra en este circuito paralelo, ¿sí? Entonces, en este paralelo tenemos la rama 2, que yo defino como la sumatoria de R2 con ese capacitor, ¿sí? Recuerden que tenemos un signo menos, dado que uno generalmente como escribe la impedancia de un capacitor. Uno lo escribe como 1J omega C, ¿ok? Entonces esto es lo mismo que invertir la J, ¿sí? Es decir, pasar la J al numerador, me queda un signo menos y me queda 1 sobre omega C, ¿ok? Entonces, todo esto que yo defino como 1 sobre omega C, ¿sí? Termina siendo XC, ¿ok? Entonces, esa es la asociación que yo hago entre estos factores, ¿ok? Bien. Perfecto, borramos acá. Tenemos en cuenta que el resultado es 10 menos 10J, ¿sí? Esto en módulo y fase termina dando 14,14 a la menos J 45, ¿sí? Importante para ver el carácter reactivo que tiene una impedancia es el tema de la fase sobre todo, ¿sí? El módulo nos va a decir, nos va a hablar de la magnitud, mientras que la fase nos va a decir qué tipo de carácter reactivo va a tener el circuito. ¿Está bien? El circuito, la parte del circuito que estamos analizando o lo que sea, ¿está bien? Entonces, vamos a borrar, vamos a seguir con... Borramos esto, ¿sí? Bien. Y ahora sí, podemos continuar. Entonces, dijimos que la admitancia, dijimos que íbamos a trabajar con impedancias y admitancias para poder llegar al resultado. Entonces, como sabemos que la impedancia es la inversa de la admitancia, para obtener cada una de ellas lo que tenemos que hacer es invertir, ¿sí? En este caso, invertir conviene trabajarlo con módulo y fase de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando yo invierto directamente hago 1 sobre el módulo, ¿sí? Mientras que esta exponencial puede pasar al numerador, ¿sí? Invirtiendo el signo del exponente, ¿sí? Que estaría representando la fase de la impedancia, la admitancia, la tensión o la corriente, depende con qué esté trabajando, ¿ok? Entonces, en expresión de parte real, parte imaginaria, vamos a tener 0,05 más J 0,05, ¿ok? Entonces, volviendo a la impedancia 3, ¿sí? Para invertirla y obtener la admitancia, que formaba parte de la rama que corresponde a la carga, sumado a la resistencia 3, ¿sí? Que tenemos 1 sobre 25 e a la menos J 53,13 grados. Acá tenemos la expresión en parte real, parte imaginaria. Eso después ustedes lo van chequeando, ¿sí? Cuando hagan las cuentas. Si bien yo les voy tirando los resultados y demás, vayan verificándolo. Obvio que a veces uno se puede confundir metiendo el número en la calculadora o lo que sea. Pero siempre tratamos de chequear todos los resultados para darle las soluciones de la mejor manera. Ok, entonces, siguiendo, sabemos que la admitancia del paralelo la podemos calcular como la sumatoria de las ramas de la admitancia 2 y la admitancia 3, que
son las que se encuentran asociadas en paralelo. Entonces, esa sumatoria me conviene hacerlo con parte real y parte imaginaria, ¿sí? ¿Sí? Sumo parte real, parte imaginaria, y a partir de eso, sí obtengo el módulo y la fase, ¿sí? Eso por si lo tienen que hacer a mano. Como generalmente uno en el examen lo hace en calculadora para ahorrar tiempo, ¿sí? Lo mete directamente y no hay ningún problema en hacerlo con ninguna de las dos metodologías, pero yo les recomiendo que si lo tienen que hacer a mano, opten por esta posibilidad. Bien, entonces, invirtiendo la admitancia de ese paralelo voy a obtener la impedancia. Una vez que obtengo la impedancia, directamente le sumo lo que corresponde a la resistencia R1, ¿sí? Fíjense que tendríamos un esquema similar al que tenemos acá a la derecha, ¿ok? Tenemos entonces nuestra resistencia R1, ¿sí? Con una impedancia que ahora va a ser toda la impedancia de ese paralelo, ¿está bien? Entonces acá también estoy redibujando un circuito y obteniendo un circuito equivalente a partir de todos los cálculos que yo venía haciendo, ¿ok? Entonces, esto de redibujar los circuitos, verlo de otra manera, reemplazar componentes por otros o por una expresión genérica, lo que sea, va a ser importante a lo largo de todo el año, tanto para los teoremas como para diferentes cálculos de salidas que vamos a necesitar para el examen o para algún proyecto o lo que vayan a necesitar más adelante, ¿ok? Entonces, bien, con esto ya obtuvimos la impedancia de entrada de nuestro circuito, la impedancia total, ¿ok? Que sería nuestra tensión de entrada sobre nuestra corriente de entrada. Bien, entonces, en segundo lugar lo que nos pedían era la corriente total del circuito. Para eso, ¿qué es lo que puedo hacer? Dividir la tensión total sobre la impedancia total del circuito. Entonces, como ya habíamos obtenido nuestro fasor tensión a partir de los datos que nos daban, conocemos cuánto vale nuestra impedancia total porque lo calculamos en el inciso anterior, ¿sí? A partir de eso podemos sacar nuestro módulo, ¿sí? Y nuestra fase, ¿está bien? Para la corriente. Entonces, para hacer la conversión o obtener la ecuación de nuestra corriente en el dominio temporal, no es más que hacer la multiplicación del valor eficaz de corriente, ¿sí? Por raíz de 2, está bien, fíjense que este es el valor eficaz, por raíz de 2 obtengo todo esto sería el valor pico, la senoidal, ¿sí? Que va a tener su frecuencia, que es la misma que la de la entrada, ¿sí? Eso tiene que quedar claro siempre que trabajemos con régimen senoidal o con sistemas lineales invariantes en el tiempo. Lo que va a suceder es que si yo tengo una entrada de frecuencia 1 kHz, a la salida voy a tener 1 kHz, ¿sí? Siempre y cuando estemos trabajando con senoidales, ¿ok? Entonces, si yo ingreso una señal de 1 kHz, a la salida voy a tener una de 1 kHz. La frecuencia no va a cambiar, será más atenuada o desfasada o amplificada, pero siempre de la misma frecuencia, ¿ok? Entonces, la conversión de la fase, ¿sí? Recuerden que este tipo de expresión tiene que estar dada en radianes, por lo cual nuestros 8,5 grados no los puedo sumar directamente a omega 0t, ¿sí? Eso tenganlo presente. Entonces nuestra conversión, ¿cómo sería? Esos 8,5 grados dividido los 180 multiplicado por pi, ¿sí? Básicamente una regla de 3 simple, para obtener la expresión de nuestra corriente en el dominio temporal, ¿ok? Entonces vamos a borrar todo esto así. Entonces, inciso C, nos piden el cálculo de la tensión en los terminales A y B, ¿sí? Vamos a ver de vuelta los terminales A y B, ¿sí? Es decir, la diferencia potencial entre la resistencia RL y el inductor, que en este caso la reactancia la denominamos como XL, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que a mí me conviene hacer es calcular la corriente que circula por esta rama, ¿ok? La corriente que circula por esta rama, multiplicarla por estas dos impedancias y obtengo la diferencia potencial, ¿sí? Si denominamos a esto punto A y a esto punto B, no me queda otra más que calcular corriente por impedancia de ZL, que para nosotros sería la sumatoria de la resistencia con la impedancia del inductor, ¿ok? Entonces, para hacer eso me valgo de
de lo que calculamos anteriormente, ¿sí? Ya sabíamos cuánto vale la tensión del paralelo, ¿sí? Esa tensión del paralelo, ¿a cuánto equivale? A la corriente total por la impedancia de ese paralelo, que nosotros ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿sí? Cuando hicimos la asociación de la impedancia total, ¿sí? Fíjense, la corriente que circula por esta malla, es la misma tanto para R1 como la ZP o la impedancia de ese paralelo. Entonces, si esta es la corriente total, yo sé que la tensión de este paralelo, ¿sí? Es esa corriente por esa impedancia. Entonces, para obtener la tensión de ese paralelo, lo que hago es justamente multiplicar por la corriente total, que ya la habíamos calculado justamente en el inciso B. Entonces, yo sé que nuestra corriente I3, ¿sí? Nuestra corriente I3, ¿quién es? Es la tensión del paralelo dividido la impedancia Z3. Vuelvo otra vez al circuito para volver a ver esto. Es la impedancia de este paralelo, ¿sí? La impedancia de este paralelo dividido esta impedancia que yo denominé Z3, ¿está bien? Me da la corriente que circula por esta rama a la que yo denomino I3. ¿Ok? Entonces, es lo mismo multiplicar la tensión de este paralelo, ¿sí? Recordemos que es un fasor, por la admitancia, ¿sí? De ese paralelo, o lo que es lo mismo decir la tensión de ese paralelo, ¿sí? Que divide a la impedancia de ese... perdón, estoy diciendo mal. Esto sería 3, ¿ok? Lo puse para el paralelo, pero vamos de vuelta. Esto sería 3, ¿sí? El subíndice. Entonces, vamos otra vez. Ahora estábamos hablando de la corriente 3, ¿sí? Yo puse P por inercia, pero sería... Entonces, la tensión de este paralelo sí es la misma para las dos ramas. Entonces, para obtener I3, ¿qué debería multiplicar? Por la admitancia 3, ¿ok? Entonces, o lo que es lo mismo, decir que la corriente I3 es igual a la tensión del paralelo dividido Z3, ¿sí? Donde todo esto yo lo denomino como Z3, ¿ok? Como un fasor. Entonces, de esa manera yo obtengo nuestra corriente I3, ¿ok? Entonces, vamos a borrar acá, vamos a seguir y vamos a ver cómo queda todo esto. Tenemos lo siguiente. Bien. Entonces, a partir de esto, fíjense, yo calculo nuestra corriente I3 y ¿qué termina siendo nuestra tensión entre los puntos A y B? ¿Sí? Nuestro fasor, tensión entre los puntos A y B, termina siendo la multiplicación de el fasor corriente I3 por la impedancia de la carga. ¿Está bien? Entonces, esa corriente que nosotros teníamos en derivación, que multiplica a la impedancia, ¿sí? De ese de esa impedancia de carga, ¿ok? Que se encuentra en derivación. Y acá tenemos, ¿sí? la expresión en módulo y fase. Pueden hacer la conversión a parte real, parte imaginaria, sin problemas. ¿Ok? Bien. Entonces borramos esto por acá. Y ahora vamos a ver por último, nos quedaría ver un poco el gráfico de lo que sería el lugar geométrico, el dibujo de los fasores, ¿sí? Fíjense que tenemos la conversión a valor pico, ¿sí? De lo que habíamos calculado anteriormente, valor eficaz del fasor tensión entre los puntos A y B, ¿sí? Y otra vez la conversión de grados, ¿sí? A radianes. Entonces, importante recordar a la hora de graficar siempre los fasores es tener en cuenta la regla mnemotécnica civil, ¿sí? Que con civil nosotros podemos ver que la corriente, ¿sí? La corriente adelanta a la tensión en un circuito de carácter capacitivo, ¿sí? Mientras que vamos a marcarlo en otro color. Mientras que en un circuito de carácter inductivo, la tensión adelanta a la corriente, ¿sí? Esa sería la manera de
memorizar o recordar cómo, qué condiciones se deben cumplir en un caso y en otro. Entonces, fíjense que una vez que grafico todos los fasores, teniendo esto no está hecho muy bien a escala, pero sí de manera conceptual, fíjense que en la rama 3, ¿sí? Que nosotros habíamos denominado con la impedancia Z3, que conformaba la resistencia 3 con la carga RL y XL, ¿sí? Fíjense que la tensión está adelantando a la corriente, es decir, cuando esto gire en sentido antihorario, ¿sí? Con una frecuencia omega que está marcado acá también, ¿sí? La tensión adelanta a la corriente, ¿está bien? En ese caso sabemos que tenemos un comportamiento de carácter inductivo, ¿sí? Que estaba dado justo por el inductor de reactancia XL, ¿ok? Nuestra tensión inicial, que estaba tomada con 0 grados, ¿sí? De desfasaje, lo dejamos, bueno, justamente en el 0. Mientras que la corriente total adelanta, ¿sí? Adelanta a nuestra tensión total o nuestro generador. Motivo por el cual podemos decir que ese circuito tiene un carácter capacitivo, ¿sí? Un comportamiento capacitivo. ¿Por qué? Y vamos a ver si eso es verdad. Chequeemos cuánto valía nuestra impedancia total. Y efectivamente lo que podemos llegar a ver es que nuestra impedancia total tiene asociado en principio un signo menos, que uno puede decir, bueno, ¿y qué es un signo menos? Y un signo menos tiene que ver con que la parte reactiva es capacitiva, ¿está bien? Si recuerdan, habíamos dicho que J omega L, ¿sí? J omega, supongamos que el circuito fuera inductivo, ¿sí? Que tenga una inductancia total asociada, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá tenemos un signo más, mientras que si fuera 1 sobre J omega CT, ¿está bien? Acá ya tendríamos una expresión que sería menos J1 sobre omega C. Por lo cual, cada vez que tengamos este signo menos, vamos a decir que la impedancia total tiene un comportamiento capacitivo. También tiene algo de resistencia, ¿ok? Una parte real. Pero eso se ve reflejado como consumo de potencia posteriormente. ¿Está bien? Entonces, retomando, para ver si había coherencia. Sí, fíjense que nosotros teníamos un signo menos en la impedancia total, motivo por el cual decimos que el carácter es capacitivo. Y capacitivo quiere decir que la corriente va a adelantar a la tensión, ¿sí? Entonces, si la corriente total adelanta a la tensión total del circuito, estamos bien, ¿sí? Lo mismo con la corriente I2, que eso se lo dejo para que lo calculen ustedes y verifiquen que también está coherente en cuanto a fase, ¿ok? Bien. El circuito total equivalente sería algo similar a lo que estamos viendo acá abajo, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy marcando acá? Y fíjense que, como les decía, el circuito tiene una parte real, ¿sí? En la impedancia, una impedancia equivalente, ¿sí? Una resistencia equivalente total, ¿sí? Que no es el mismo valor que la suma de las resistencias o el paralelo de las resistencias, sino que, bueno, va a surgir a partir de todo lo que veamos en el circuito, ¿está bien? Tendremos que ver los paralelos, los series, asociar, encontrar el valor final y recién ahí vamos a poder determinar qué valor tiene, ¿ok? Mientras que la parte imaginaria, ¿sí? Estaba dada por este capacitor, ¿sí? Que es imaginario, digamos, ¿no? Es un sistema equivalente, por lo cual yo me puedo llevar toda esa topología, digamos, que tenía anteriormente, ¿sí? Toda esta topología que yo tenía anteriormente, ¿sí? Vamos al circuito. Todo este circuito yo lo puedo reemplazar entonces a fines de carácter analíticos de impedancia como lo siguiente, ¿está bien?
quiere decir que yo me puedo llevar todo este circuito y le encontré un equivalente a partir de una resistencia y un capacitor, ambos asociados en serie. ¿Está bien? Entonces, si hasta acá se entendió todo, cortamos esta parte y seguimos con los próximos ejercicios. Bueno, y continuando con el ejercicio 3 de la guía de trabajos prácticos número 4 de régimen senoidal permanente, tenemos como datos la tensión de entrada a nuestro circuito, ¿sí? Dado en el régimen temporal, tenemos el valor pico, ¿sí? Vamos a marcarlo. Tenemos el valor pico, una senoidal de frecuencia 3000 radianes sobre segundo y una fase inicial, ¿sí? Que acá se estaría mal anotado, está bien. Esto sería sobre 180, ¿ok? 180 grados por pi, ¿sí? Olvidémonos que está este paréntesis acá, está bien. Y ahí estaríamos anotados de manera correcta, ¿ok? La pequeño detalle de nomenclatura, sí. Siempre, como ingenieros, usamos la matemática, a veces nos saltamos ciertas obviedades, lo cual está mal, claramente está mal si vamos nos ponemos estrictos, pero bueno, como nos interesa analizar y sacar ciertas variables para después usos físicos o prácticos, bueno, nos damos el lujo a veces de cometer este tipo de errores, ¿ok? Pero bueno, sepan que para los exámenes y demás, bueno, vamos a tratar de respetar siempre al máximo. Obviamente que no va a estar mal todo el ejercicio por esto, pero tratemos de cuidar las formas, no como hice yo en este caso, ¿ok? Pero bueno, digamos que en lo que era la vida normal, uno tenía esta guía y después en el pizarrón lo escribía al 100% de manera correcta para que, bueno, les quede exactamente lo que corresponde. Entonces, vamos con, a partir de estos datos, ¿sí? Obtener nuestra resistencia, nuestro valor de resistencia y de capacidad para esta impedancia, ¿sí? Esta última impedancia que tenemos por acá. Vamos a marcarlo en otro color. Esta impedancia que tenemos por acá, ¿sí? Que corresponde al capacitor. Bien, entonces nuestro fasor corriente, nuestro fasor tensión, ¿sí? Ahora, en este caso, fíjense que sí tenemos una fase inicial para nuestra tensión, por lo cual tomamos estos 10 grados como negativos, ¿sí? Menos 10 grados. Y nuestra corriente, que tiene menos 55 grados, está bien, está marcado en esta exponencial, ¿ok? Entonces, sabemos que nuestra impedancia total de entrada, ¿sí? Es el resultado de la tensión total dividido la corriente total, ¿sí? Está bien, todo trabajado en fasores, obviamente. Y llegamos tanto a una expresión en parte real, parte imaginaria, como a módulo y fase, ¿ok? Entonces, como ya tenemos esta información, lo que podemos decir es lo siguiente. Nuestra parte real, nuestra parte real de la impedancia, ¿sí? Está conformada por esta resistencia R. ¿Está bien? Es decir, solamente la parte real es esta resistencia, ¿sí? Para la impedancia total. Entonces, sabemos que acá que puse 2, en realidad sería 20, ¿ok? Entonces, acá sería 20, no sé por qué puse 2, ¿ok? Bien, entonces, y por otro lado tenemos el cálculo de la impedancia para la parte imaginaria, ¿ok? Entonces tenemos el inductor menos 1 sobre omega c, que sería la del capacitor, ¿está bien? Todo esto corresponde al capacitor, todo esto corresponde al inductor. Entonces J20 tenemos que es la parte imaginaria, ¿sí? Total de la impedancia. Entonces, a partir de esto yo puedo empezar a despejar. Como conozco la frecuencia en radianes, conozco la inductancia, ¿sí? Esto también ya lo conozco. Me quedaría como incógnita calcular la capacidad. Bien, después de trabajar, despejando, ¿sí? Reemplazo por los valores que corresponde, llego a que mi capacitor tiene un valor de 33,6 microfaradios, ¿ok? Entonces, borramos por acá. Ya sabemos cuánto vale nuestro capacitor, cuánto vale nuestra resistencia, ¿sí? Entonces podemos seguir con
el inciso B, que nuestro inciso B nos dice, bueno, cuánto vale nuestra impedancia de entrada y cuánto vale nuestra admitancia de entrada. Entonces, vamos a borrar esto. Bien. Bien, entonces, tenemos que nuestra impedancia de entrada ya la habíamos calculado, de todas formas lo volvemos a chequear, ¿sí? A partir de los valores que obtuvimos, ¿sí? Dijimos nuestra resistencia 20 ohm, nuestra impedancia, ¿sí? Que es J20, ¿sí? Es la total, por lo cual el capacitor aportará un poco, ¿sí? A la resta, a la sustracción, digamos, de esta parte imaginaria, mientras que el inductor aportará algo de manera positiva, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, una vez que, nada, chequeamos que aproximadamente da lo mismo, ¿sí? Si quedan algún decimal por ahí dando vueltas, es por algún redondeo que hicimos, mientras no nos dé más de un, no sé, 5% de error, estamos generalmente en condiciones óptimas de seguir trabajando. Tengan en cuenta también que la mayoría de los circuitos que diseñamos, la dispersión de los componentes, la temperatura, las condiciones en las cuales estemos trabajando, afectan, ¿sí? También la frecuencia, afectan a al comportamiento de cada uno de los elementos, ya sea la resistencia, el capacitor, el inductor, ¿sí? Todos se ven afectados por diferentes factores y estamos siempre acostumbrados a trabajar con algún margen de error en el cálculo tanto de las tensiones, de las corrientes, pero bueno, como estamos en teoría de circuitos, ¿sí? Mientras nos mantengamos dentro de un margen razonable, ¿sí? No que nos dé, no sé, 40, ¿sí? Un error del 100%, ahí ya la cosa sería un poco más grave, ¿está bien? Sabemos que la admitancia de entrada va a estar conformada por la inversa de la impedancia. Entonces, convierto esta impedancia a módulo y fase, la invierto, ¿sí? Cambio solamente el signo en la exponencial, porque es básicamente invertir nomás en la división. Y ya obtuvimos, digamos, módulo fase, podemos obtener parte real, parte imaginaria de la admitancia de entrada. ¿Ok? Entonces, por último, lo que nos pedían, un circuito equivalente, ¿ok? Llegar a un circuito equivalente, ¿qué es lo que nos exige? Nos exige tener un comportamiento exactamente igual en impedancia, ¿sí? Si tenemos un comportamiento igual en impedancia, también tenemos un circuito que se comporta de igual manera en admitancia. Entonces, si yo tengo un circuito RLC serie, no me queda otra que pasar a un circuito RLC en derivación o paralelo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a plantear? Lo que yo voy a plantear es que esta admitancia de entrada va a ser igual a... ¿Qué cosa? Vamos a tener la nueva admitancia G', ¿sí? Que es la de la resistencia. Y por otro lado tenemos la parte imaginaria, que ahora vamos a tener la susceptancia del capacitor y la del inductor. ¿Ok? Entonces, en este caso, como estamos trabajando en admitancia, ocurre a la inversa de lo que sucede en la impedancia. Mientras que la reactancia del capacitor restaba en impedancia, en admitancia lo que sucede es que la susceptancia de ese capacitor está con signo positivo y la del inductor de signo negativo. ¿Ok? Entonces, si sabemos que en el comportamiento en admitancia debe ser igual, ¿sí? Tenemos que nuestra R', ¿sí? Vale 40 ohms, ¿ok? Porque al invertirla lo que sucede es que nos va a quedar en 0,025 mho, ¿sí? Entonces, de ahí es que obtenemos nuestro valor de resistencia, ¿sí? En derivación, ¿ok? Entonces, mientras que para lo que respecta a la parte imaginaria o al inductor y al capacitor, ¿sí? ¿A qué tenemos que llegar?
un comportamiento exactamente igual que el anterior. Entonces, igualamos estas ecuaciones, ¿sí? Igualamos estos valores. Y a partir de ahí, si nosotros ya teníamos uno de los valores, lo que nos queda es ver qué es lo que sucede con el resto de las variables, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos nuestra susceptancia del capacitor, está bien, y la calculamos a partir de los otros dos datos de los cuales ya disponíamos, ¿está bien? Entonces, obtenemos el valor de la susceptancia para el capacitor, sabemos que omega por C es todo esto, ¿está bien? Fíjense, recuerden que la susceptancia para el capacitor va a ser J omega C, ¿sí? Mientras que para el inductor va a ser menos J1 sobre omega L. Esto cuando estemos hablando de admitancia, ¿verdad? Porque si hablamos de impedancia es a la inversa, ¿ok? Entonces, esto sería para admitancia, ¿ok? Bien. Por otro lado, lo que nos termina dando de circuito equivalente es lo siguiente, ¿ok? Es que nuestro capacitor en derivación debe tener los siguientes valores, 2,77 microfaradios. ¿Está bien? Entonces, de esta manera yo logré que, al menos en términos de comportamiento de impedancia y admitancia, obtengo un circuito que es exactamente igual en cuanto a estas características, con una topología diferente, es decir, con un conexionado en derivación, ¿ok? Con esta resistencia prima, con este inductor y con este capacitor, ¿ok? Entonces, recalculando tanto R' como C', llego a los siguientes valores, ¿ok? Entonces, espero que se haya entendido. Estos son dos ejercicios. Para la próxima vamos a hacer algunos ejercicios un poco más complejos a lo largo de toda la unidad. Y así también cuando tengamos una clase online, ¿sí? Que voy a tratar de estar, creo que es para fines de este mes. Vamos a hacer simulación en LTSpice y simulación numérica, seguramente mostrarles un poco de Python, ¿ok? Así que bueno, espero que no se hayan aburrido. Nos vemos la próxima.